Vamos a contestar una pregunta sobre la verdad del Evangelio. We're going to answer a question about the truth of the gospel. Un hermano pregunta que es un hermano que asiste a una congregación, una organización pentecostal, y él pregunta que si es del Espíritu Santo que las personas hablen en lenguas, que las personas salten y se revuelquen en el piso. A person from the Pentecostal church asks if it's from the Holy Spirit that works to make people to fall to the floor. Para entender las enseñanzas de esta organización, hay que comenzar con el nombre de la organización. To understand the teaching of this organization, we're going to begin with the name of the organization. Cuando la iglesia fue formada, cuando la iglesia fue constituida por el Señor Jesús, Él no la llamó iglesia pentecostal. When the church began, the Lord didn't call it Pentecostal church. Usted no va a encontrar el nombre de iglesia pentecostal en la Biblia. You will not find this in the Bible. La iglesia que el Señor formó tiene un nombre definitivo en la iglesia, en la Biblia, y no es iglesia pentecostal. The church that the Lord made has a name. La iglesia pentecostal dice que ellos adoptan este nombre de pentecostal porque fue en Pentecostés que comenzó la iglesia. The Pentecostal church have this name because they say that it began there. Ellos dicen en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre toda carne, esa promesa del Espíritu Santo de que se derramase sobre la iglesia, allí fue que comenzó la iglesia. They believe that in that moment that they were able to get the Holy Spirit, they received it. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. But that is not what the Bible teaches. Antes de que la promesa del Espíritu Santo fuese derramada sobre los discípulos, ya existía la iglesia. Before the gift of the Holy Spirit was given to the disciples, the church El existed. Señor Jesucristo lo indicó hablando de su iglesia antes de que Él fuera a la cruz. The Lord Jesus said this before he went to the cross. Antes de que Él resucitase, el Señor Jesús ya los llamaba la iglesia. Before he resurrected, he would call them the church. Entonces, no podemos hablar de que la iglesia del Señor comenzó en el día de Pentecostés. We cannot say that the church of the Lord began on the day of Pentecost. Vamos a comprobarlo. Mateo capítulo 18, versículo 17. Matthew chapter 18, verse 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. And if he refuses to hear, tell it to the church. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. But if he refuses to hear the church, let him be as a tax collector. Ya el Señor Jesús estaba hablando de la iglesia en ese momento. Jesus was speaking about the church in this Y moment. el apóstol Pablo lo aclara diciendo que el comienzo de la iglesia fueron los apóstoles. And Apostle Paul said that the beginning of the church was with the Cuando el apostles. Señor llamó a los apóstoles, ahí comienza la iglesia. When the Lord called the apostles, there began the church. Vamos a leerlo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. And God has appointed these in the church first apostles. Entonces, cuando Cristo crea su iglesia, cuando Él la constituye, Él primero pone en la iglesia a los apóstoles. The first thing Jesus did in his church was put apostles. Cuando los apóstoles obedecieron al Señor y lo siguieron, ahí comienza la iglesia. And when they obeyed the Lord, the Después church dice el began. Señor, después se fueron puestos profetas, luego vinieron maestros y luego vinieron los que tuvieron dones del Espíritu Santo. And there came the prophets, teachers, and those that were filled with the Holy Spirit. Es incorrecto decir entonces que la iglesia comenzó cuando el don, el regalo del Espíritu Santo cayó sobre los discípulos. Is it correct to say that the church began when the gift of the Holy Spirit came upon Y es the apostles? incorrecto hacernos partes de una organización cuyo nombre no es el nombre que tiene la iglesia que Cristo fundó. And it is against to be part of an organization that has the name not El of the Señor Lord. nos dijo que teníamos que ir por el mundo dándole nombres a su iglesia diferentes al que Él le puso. The Lord said to not give other names to his church. Conforme a la Biblia, la iglesia del Señor tiene un nombre.
According to the Bible, the church of the Lord has a name. Vamos a verlo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. A la iglesia de Dios que Sí. está en Corinto. To the church of God which is in Corinth. Usted va a notar que en la Biblia la iglesia del Señor se le llama iglesia de Dios. You will see in the Bible it says the church of God. No hay tal cosa como iglesia pentecostal. There is no the church of Pentecost. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. 1 Corinthians chapter 10, verse 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Ese es el nombre de la iglesia del Señor. That is the name of the church of the Lord. Ahora, con respecto a que una de las enseñanzas de esta organización de la iglesia pentecostal es que si alguien como prueba, evidencia de tener el Espíritu Santo, es que hablan en lenguas And the question is if they receive the Holy Spirit that they're going to speak in y tongues. tienen manifestaciones, como dice este hermano, de saltar erráticamente y tirarse en el piso y revolcarse. And then the manifestations will be that the person will hop and roll. Vamos a mostrar ese video de una organización pentecostal We're para going to show the que video. podamos enseñar de qué se trata lo que el hermano pregunta. We're going to show the video about what the brother God tells you que sí, que sí, que sí. It's yes, it's yes, it's yes. Abra la gente de declare. Recibe el Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Gracias, gracias, gracias. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho. Glorifica al Espíritu Santo esta tarde. Glorifícale, glorifícale, glorifícale. Dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza. Ya que estamos bebiendo loco aquí. Adórale, 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 adórale. Adórale, Jehová, Jehová. Adore, 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 adore. Adórale, 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 adórale. Va a observar en el video que hay muchas personas hablando en lenguas, hablando en alto volumen estas lenguas. In the video, you will notice many people speaking in tongues with loud El voices. hermano también preguntaba que si es manifestación del Espíritu Santo que cuando llega, que la gente se caiga al piso, se revuelque. And the brother asked if the Holy Spirit comes when people fall down. La Biblia enseña que esa no es la manera de operar del Espíritu Santo. The Bible teaches that that is not the way that the Holy Spirit El operates. Espíritu Santo no. Not the Holy Spirit. La Biblia nos enseña que los demonios, los espíritus, sí hacen que la gente se caiga, como usted vio en el video, se tiren al piso y se revuelquen. But the Bible does say that demons do these types of works. Vamos a comprobarlo. Marcos capítulo 9, versículo 20. Mark chapter 9, verse 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Then they brought to him immediately the spirit convulsed him and fell on the ground and wallowed foaming at the mouth. Los demonios sí tumban a la gente, Demons can make people fall. pero usted no va a ver en la Biblia que cuando el Espíritu Santo bautizaba, o cuando sellaba, o cuando iba llenando a los que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, que los tumbara y los hiciera revolcar. But there is no evidence in the Bible that the Holy Spirit would make other people fall. Es contrario a la naturaleza del Espíritu Santo. It is against the nature of the Holy La Spirit. naturaleza del Espíritu Santo es más bien ayudarnos y fortalecernos, The nature of the Holy Spirit is to strengthen no us, hacernos débiles. not to make us weak. Para ver esto, Hechos capítulo 1, versículo 8. Acts chapter 1, verse 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. El Espíritu Santo no hace que la gente reciba debilidad. The Holy Spirit does not make you weak. El Espíritu Santo no hace que las personas se caigan. The Holy Spirit does not make people to fall. La gente que experimenta estas cosas, ellos reportan que es que pierden las fuerzas, The people that experiment these things, they say that they lose their strength, se vuelven débiles. that they get very Pero el weak. Espíritu Santo más bien nos ayuda cuando nosotros estamos débiles. But the Holy Spirit helps us when we are weak. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romans chapter 8, verse 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Ese actuar no es el actuar del Espíritu Santo. That act is not the act of the Holy Ese Spirit. actuar, como lo vimos de las palabras del Señor Jesús, es el actuar de demonios. That action is of demons. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre que para que pues, se pueda comprobar que alguien tiene el Espíritu Santo que debe hablar en lenguas? What does the Bible say about having the Holy Spirit and speaking in tongues? Sobre la iglesia de Dios que estaba en Corinto, el apóstol Pablo dice que ellos estaban bautizados con el Espíritu Santo. The church in Corinth, they were baptized with the Holy Spirit. No dice algunos, It does not say some. dice todos estaban bautizados con el Espíritu It says Santo. they were all baptized in the Holy Spirit. Vamos a irlo comprobando. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, For by one Spirit we were all baptized into one body, sean judíos o griegos, whether Jews or Greeks, sean esclavos o libres, whether slaves or free, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. and have all been made to drink into one Spirit. Lo reafirma en el capítulo 3 de Corintios, versículo 16. Corinthians chapter 3, verse 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ya ellos tenían el bautizo y tenían al Espíritu Santo. The church had the baptism and the Holy Spirit. Pero a pesar de tener el bautizo del Espíritu Santo y a pesar de tener el Espíritu de Dios, no todos ellos hablaban en lenguas. But even though they had the Holy Spirit, not all of them had spoken in tongues. Todos tenían dones. They all had gifts. Y dice el apóstol Pablo que tenían todos los dones, And they had every type pero of no gift. todos hablaban lenguas. But they not all spoke in tongues. Para verlo, vamos a regresar al capítulo 12 de Corintios, primera de Corintios 12, versículo 28. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, And God has appointed these in the church, first luego apostles, profetas, second prophets, lo tercero maestros, third teachers, luego los que hacen milagros, after that do miracles, después los que sanan, then gifts of healing, los que ayudan, the helps, los que administran, the los que administrations, tienen don de lenguas. and the varieties of Mire tongues. todo lo que hizo el Señor. This is all that the Lord El did. Señor dice que puso a unos a que fueran una cosa, a que otros que fueran otra cosa. The Lord gave diligence to everyone, Y dice, otros hacen milagros, and to others to do otros miracles, sanan, others do otros healings, ayudan, others do help, otros administran, others do otros minister, tienen don de lenguas. and have tongues. Y luego el apóstol pregunta algo que se responde por sí solo. And the apostle has something that you can ¿Son respond. todos apóstoles? Are all No, apostles? no todos son apóstoles. No, they are not. ¿Son todos profetas? Are all prophets? No todos son profetas. Not all of them are ¿Son prophets. todos maestros? Are all teachers? No, no No. todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? Do all do miracles? No, no todos hacen milagros. Not all of them do ¿Tienen miracles. todos dones de sanidad? Do all have gifts of healings? No, no todos tienen dones de No, they sanidad. do not. ¿Hablan todos lenguas? Do all speak with tongues? No, no todos hablan lenguas. Not everyone speaks with Pero tongues. todos tenían el bautismo del Espíritu But they Santo. were all baptized in the Holy Spirit. Es una enseñanza falsa decir que si usted tiene el Espíritu Santo, se sabe es si usted habla en lenguas. Is it false teaching to say that if you have the Holy Spirit, the sign is that you will speak in tongues? El Espíritu Santo sí reparte dones, The Holy Spirit does give gifts, pero Él no solamente reparte el don de lenguas. but not only the gift of Y no a tongues. todos les da el don de lenguas. And not everyone Hay receives it. muchos dones que el Espíritu Santo da. There are many gifts that El mismo that- capítulo, vamos al versículo 8. same chapter,
same book, chapter 8, Vamos al 7 primero. chapter 7. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. For to them is given for the good profit. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, For it is given the word of wisdom, a otro palabra de ciencia And the word of según knowledge. el mismo Espíritu, and word of knowledge by the same Spirit, a otro fe por el mismo Espíritu, and to another faith by the same Spirit, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, and to another gifts of healing by the same a Spirit, otro el hacer milagros, another to the miracles, a otro profecía, another a prophecy, otro discernimiento de espíritu, and another a discernment of spirits, otro diversos géneros de lenguas, and the diversities of tongues, y a otro interpretación de lenguas. and the interpretation of tongues. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, But como Él quiere. But all these things the Lord does it. Ahora, cuando se ve el video, además de ver que hay tremendo desorden, ver que hay un estado de falta de orden, también vemos que muchas personas están hablando en lenguas, están ahí hablando varias lenguas, varias personas. We can see disorder in the video, and we can also see many people speaking in tongues. Eso también está fuera del orden del Señor. That is out of the order of God. A la iglesia se le enseñó que cuando hubiesen más de una persona que tuviese el don de lenguas, había un orden que se debía seguir. The church has to keep in order with the gift of tongues. No era para que todo el que tuviera don de lenguas se pusiera a hablar en la congregación. Because not everyone that had the gift could speak. Vamos a verlo, 1 Corintios 14, versículo 27. 1 Corinthians chapter 14, verse 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. If everyone speaks in tongue, let it be 2 or almost Es 3. decir, que no todos en la iglesia se pusieran a hablar en lenguas. Not everyone can speak in tongues. Pero ahí usted ve que hay muchas personas hablando en But in lenguas. the video, you can see many people were Dice, speaking in a lo tongues. más 3. The most 3. Y por turno, And in turn. no es al mismo tiempo. It's not at the same time. Y dice, y uno interprete. And one must interpret. Ese es el orden. This is the order. Si hay el don de lenguas, el apóstol Pablo dice, lo que el Señor quiere es que se en turno, máximo 3, no toda la iglesia se pongan a hablar en lenguas, no todo el servicio hablando en lenguas. The Lord does not want everyone to speak in tongues at the same time. Y que si se hablan lenguas, que haya quien interprete. And if they do speak in tongues, one must interpret. Tiene que haber quien interprete. Someone must interpret. Si no, se dice que no se puede estar hablando así. If not, no one can speak like that. Versículo 28. Verse 28. Y si no hay intérprete, But if there's no interpreter, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. let him keep silent in the church and let him speak to himself and to God. Él tiene el don de lenguas. Entonces, si en la iglesia no hay quien pueda interpretar esas lenguas extrañas, el mandamiento es que no se ponga a decirlo duro, en volumen alto, If there's no interpreter in the church, you cannot speak these sino tongues. que lo haga para sí mismo You have to do it for y para yourself Dios. and for God. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, si alguien entra a un lugar así y ve al pastor corriendo de lado a lado, meneando las manos encima de la cabeza y gritando lenguas extrañas, que iban a pensar que estaban locos. Because the strangers would think that the person is crazy. Vamos a verlo, versículo 23, el mismo capítulo. Verse Primera de 23. Corintios, capítulo 14, versículo 23. 1 Corinthians chapter 14, verse 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar Therefore, the whole church comes together in one y place, todos hablan en lenguas and all speak with tongues, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos and there who come unbelievers will not say that you're out of your mind por el desorden, because of the disorder, por el no seguir lo que es los principios de Dios. because of not following the principles of God. Eso no son los principios de Dios. Those are not the principles of God. Esas no son manifestaciones del Espíritu It is Santo. not the manifestation of the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, nuestro Dios, no es un Dios de desorden, Because God is not a God of disorder. es un Dios de orden. He is a God of order. Vamos a verlo, versículo 33. Verse 33, same chapter. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. For God is not the author of confusion, but of peace. Hay de estas organizaciones
que no solo invitan y estimulan a que la gente se caiga y que la gente grite y que la gente se revuelque, sino que hay algunos que provocan y llevan a la gente a que se rían incontrolablemente o que se comporten como animales, como perros. Hay unos que le ponen a la gente a actuar como perros. These organizations make others to laugh uncontrollably and to act like animals. Vamos a mostrar para comprobar que estas cosas son así. Vamos a mostrar esta otra organización donde la gente le dicen que es el Espíritu Santo. But the thing that is acting is the Holy Spirit. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Y usted puede observar que la gente termina moviéndose como en cuatro patas, como perros y ladrando como animales. And you can see that these people start to act like animals. ¿Cómo no va a entrar un incrédulo y decir todos están locos? How can an unbeliever not say they're crazy? Porque son doctrinas de error. Because these are doctrines of error. Ahí lo que hay ahí no hay claridad, There is no ahí clarity. no hay paz, ahí es confusión, desorden. Cuando uno cae, golpea al de al lado. Cuando la señora de la izquierda empieza a mover las manos fuertemente, le pega al hermano, tiene que moverse. Eso es confusión y falta de paz. Well, you see there is confusion and lack of peace. No puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice cómo se deben hacer estas cosas, cómo se deben tener las expresiones espirituales, y todas las cosas, dice el Espíritu Santo, cómo se deben hacer. It cannot be the Holy Spirit because the Holy Spirit has instructions, Y no es de esta manera. and they're not these ways. Primera de Corintios, capítulo 14, el mismo capítulo, versículo 40. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. But let everything be done decently and with order. Ahí las cosas no están con decencia. But here the things are not in decency. Los incrédulos se reirían, The unbelievers would laugh. se burlarían, They would laugh saldrían a at that. decir esta gente, ciertamente todos están locos. They would say, all of these people are crazy. No hay orden. There is no order. Ahí se para la predicación o se para la alabanza al Señor y la adoración al Señor para ladrar como perros, comportarse como animales. They will notice that they stop their praise and worship to act like animals. Ese no es el orden de Dios. And that is not the word of God. Entonces, la verdad de la Biblia es que no, estas no son las manifestaciones del Espíritu Santo. The truth of the Bible is that these are not the manifestations of the Holy Spirit. Y esa es la respuesta de la Biblia. And that is the answer of the Bible. Esperamos que este hermano pueda entender la respuesta. We wait for this brother to receive the answer. ¿Usted lo pudo entender? Were you able to understand it? ¿Pudo ver esas falsas enseñanzas? Were you able to see the false teaching? Y está en la Biblia. And it's in the Bible. Hay personas en estos lugares que de buena fe creen que se les está enseñando la verdad. These people that are in these places, some of them believe that they Hay have the gente truth. hasta que predica en esos lugares que no conocen la verdad. They don't know the truth, Está en sus Biblias, but it's in their Bibles. pero terminan creyendo más a las enseñanzas de hombres, a las tradiciones de los hombres, que a la misma Escritura. But they believe more the tradition of men than the Bible. Nuestro Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Our God is a God of peace, not of Sí, hay confusion. don de lenguas. There's the gift of tongues. Más importante que las lenguas son las profecías. More important than tongues is prophecy. Esas organizaciones que enfatizan lenguas, no, si usted no tiene lenguas, no está bautizado en el Espíritu Santo. The organizations that say that if you don't have the tongues, you're not baptized. No comprenden que el mismo Espíritu dice que las lenguas son inferiores. But the Holy Spirit says that the tongues are Vamos a inferior. verlo. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos al versículo 4. 1 Corinthians chapter 14, verse 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, He who speaks in a tongue edifies himself, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. but he who prophesies edifies the church. Apóstol Pablo les dice
Las lenguas es para que uno se edifique individualmente, Apostle Paul said that the tongues is to edify yourself, pero la profecía es para la edificación de la iglesia. but the prophecy is for Es the más importante la profecía que son las lenguas. prophecy is for the edification of the church. ¿Cómo van a decir que no? Tiene que tener lenguas para ver la evidencia del Espíritu Santo. So why would they say this? No va con la Biblia. It won't go with the Versículo Bible. 12. Verse 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Even so, you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church. Y versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Le damos al Señor gracias por su palabra. Le damos al Señor honor y gloria. Vamos en oración por la fe, acercarnos creyendo que Él existe, que Él es galardonador de los que a Él lo buscan, que Él es misericordioso, que Él es un Dios real, que ninguna de estas cosas para el Señor son desconocidas. Él las anunció de antemano para guardarnos, para cuidarnos, mostrarnos que Él es preeminente en todas las cosas, que Él conoce el comienzo y el final de todas las cosas.